En tiempos difíciles, regálese una radio. Sube el volumen, gira el dial a la izquierda y escuche el mensaje. La radio propiamente se mete adentro de la cabeza. Ni pueden matar los libros ni pueden matar la radio. Los libros son como el cariño, los tenés, te acarician, los tenés en la mesa de luz, en la cocina, en cualquier lado. Y la radio también te acompaña. Yo lo tengo en todas partes de mi casa. Me acompaña, me educa, me enseña, me prepara. Así que viva la radio. Reproduzca la información. Rompa el aislamiento. Ahora usted es la radio. AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. ¡Salud! Hay que ser prudente, que hay que ir construyendo una transición ordenada. En medio de la gran ensalada argentina, tratamos de poner un poco de orden. Habla de una transición ordenada. Transición ordenada. Una forma de surfear el caos. Ese horizonte nuboso que uno veía empieza a despejarse. Transición ordenada. De lunes a viernes, de 10 a 12, en AM530. Espero que todos estemos sentados alrededor de una misma mesa. Diez horas 7 minutos, casi 8 en la mañana de este martes 23 de junio del año 2026. Bienvenidos, así se dice. Me van a disculpar, dormí poquito. No, he tenido una noche no de jirafa, no de garufa, no de larguirucho. Permítanme iniciar dedicando este programa a Ciro Telles Fabregat, mi nieto recién nacido. Un día sos un joven rockero y otro día sos abuelo. Muy bien, felicitaciones, amigos, felicitaciones, abuelo. Muchas gracias. Me van a disculpar esta nota Se personal, llama pero Ciro. Ciro es el nombre, su madre Julieta, mi hija, allí en Bariloche, los dos con perfecta salud y la felicidad. Y anoche aproveché para clavarme unos bourbon para celebrar el asunto. Mucho para festejar. Mucho para festejar. Efectivamente, pasada esta nota personal, quiero saludar ya mismo al aire de AM530, aquí donde estamos iniciando la transición ordenada, al señor Elio Pipo Rossi, que como muchos argentinos futboleros está caminando a 10 centímetros del suelo. ¿Me equivoco? Mirá qué lindo. Ahí va. Mirá qué lindo. Elio, este tipo ya no... Hay que inventar algún adjetivo y ponerlo en la Real Academia Española, ¿no? Porque que a los 94, el tipo del que decíamos, bueno, hay que ver cómo llega, cuántos minutos, y a los 94 minutos se carga a 5 austríacos de 1,90 m, ya es una cosa que te deja sin palabras, ¿no? ¿Qué haces, pibe? Felicidades, che. Espero que Ciro venga con un campeonato bajo el brazo, con un campeonato bajo el brazo, quizá, ¿no? Y con un aumento de sueldo. Con un aumento de sueldo no estaría nada mal. Sí. Muy bien, profe. Más que un pan que traiga una tira de asado ese muchacho. Qué maravilla, sí. Claro, lo que pasa que yo creo, mirá vos, cuando vos decís, todos creíamos que, yo creo que lo de Messi se nos vuelve incalificable, incalificable por nuestra incapacidad para encontrar calificativos nuevos, a caballo de precisamente esto, de la incredulidad. Claro. Sí, Nosotros no estábamos preparados para esto, Eduardo. Sin dudas. Sí. Nos imaginábamos otra cosa, sí, claro. Nosotros no estábamos preparados para esto y el mundo tampoco. Te diría más, hay algunos en el mundo que lo que esperaban es que por una puñetera vez, como dicen los gaitas, rodara escaleras abajo. Sí. Es decir, resulta mucho más normal la angustia de Cristiano Ronaldo, también en sus 40, digamos que comienza a disminuirse precipitadamente y lastimosamente, como gustan decir los paraguayos, en la compareta con esta fiera, Messi, que está mejor que en el Mundial pasado, boludo. Sí, está sobre patines ese muchacho. Porque le ha añadido, es decir, como decíamos el otro día, está probablemente
más lento en la aceleración y en el pique, pero está 1000 veces más rápido en la toma de decisiones, en la cuestión mental. Sí. 1000 veces más rápido. Y además, esa aceleración y ese ritmo, ese cambio de ritmo, le alcanza para aparecer en el partido contra los grandotes. Sí. ¿Dónde está la presión de, pregunto, de los austríacos? ¿Lo dejamos ahí? Diría Bernardo. Le bastan para aparecer en el minuto 9-5. Sí. 9-5. Recién decíamos, Elio, con el profe que lo primero que dice uno frente a la pantalla cuando ve en ese minuto que está ganando 1-0, que queda un minuto más de partido y que toma la pelota se va a ir contra el córner. Claro, se va a ir contra el córner, la duerme. Va a poner el culo para atrás. Claro, y no, el tipo la vio un poquitito mejor que nosotros, por eso él es Messi y nosotros estamos frente a la pantalla, ¿no? Bueno, y te digo una cosa, y mete la pata al final, corriendo un riesgo propio de un inconsciente, propio de un sujeto 20 años menor del que que vimos ayer. Es decir, un Messi a los 19 años, ¿no? Puede meter esa pata final. Sí. Y tal vez ni siquiera, viste que el otro día a Paz, Rodrigo de Paul le dijo, meté la pata, la concha de tu tía, meté la pata. Metió la pata sin que nadie se lo exigiera en el minuto 95. Sí. De modo que yo te digo una cosa, yo no me preocupo por el tema de los calificativos, yo digo, Messi está haciendo algo que no podemos nombrar. No, claro. Listo. Y con eso explico todo. ¿Me entendés? Pipo, con eso explico todo. No hace falta más. Sí. Pipo, uno ya estaba acostumbrado a la grandeza de Messi. Cuando cualquiera de nosotros que viajó a algún lugar decís Argentina es Messi, como pasaba con Maradona. Lo loco es que esa figura se acaba de agrandar más todavía. Porque ahora la dimensión Messi, imagínate todos los pibes que están mirando esto, no digo en la Argentina, en el mundo. Lo que significa Messi ahora para estos pibes, más allá de nosotros. Hay brasileños con la camiseta argentina, profe. Claro. Si alguien nos hubiera dicho a nosotros, mirá, por supuesto, hay un montón de pibes brasileños que se llaman Riquelme por Román, porque más allá de lo que de los dimes y diretes que podamos tener con los brasileños, yo creo que ellos nos admiran a ese tipo de futbolista. Admiran a ese tipo de futbolista. Por eso, Román les gana la final, Boca le gana la final, qué sé yo, y en ese año, que en 97 o 2000 y pico, no me acuerdo ahora, nacen un montón de pibes que se llaman Riquelme. Una cosa es eso. Ahora, brasileños con la camiseta argentina. Es una... Sí, claro. Y además, no sé si notaron ustedes el detalle ayer, si se quedaron viendo la transmisión cuando el partido terminó, Messi se quedó un rato larguísimo caminando por la cancha. ¿Ustedes vieron cómo lo iban a saludar los rivales? Sí, los rivales, una admiración total. Lo que pasa es que tenés que ser muy Eduardo, necio, lo abrazaban. ¿no? Sí. El 3 que se puteó con todo el mundo, se fajó con todo el mundo, que juega en el Borussia Dortmund, si mal no recuerdo, el color. ¿De la mandíbula? Que además, ¿De la mandíbula? No, ese es que juega del otro lado. Ese es Pouch, que juega de 4, de 8, es decir, por el sector derecho. Yo te hablo del 3, del lateral izquierdo. El maldito Alzheimer. No importa. Tendría que tenerlo. El 3 de Austria, tampoco es que lo vamos a recordar mucho tiempo que más. se fajó con todos, que se tiró, que pedía amonestación, que casi se va a las manos, que lo tira a la mierda también Almada. Leimer nos dice acá el productor. Gracias. Muchas gracias, licenciado. Ese tipo fue y le dio un abrazo. Claro. Es que termina el partido y decís, yo este tipo tengo que tener la oportunidad de abrazarlo. Es que eran pibes, hace 20 años eran pibes, y lo admiraban, claro. No, es muy impresionante lo que está sucediendo, muy impresionante. También quedó claro ayer que la expresión futbolera que nosotros siempre usamos, eso de llega entre algodones, es aplicable acá y realmente ha jugado al fleje el entrenador
cuando decidió llevar a Tagliafico, cuando decidió quedarse solo con Tagliafico de ese lado, cuando dijo el 2 es el Cuti y el suplente es Otamendi. El Cuti ayer sintió, sí, se agarró la rodilla. Dejemos esto un minuto. Es que lo golpearon en el mismo lugar que traía la lesión, Eduardo. Sí. Esa es la lesión del Cuti. Claro. Eso es lo que lo tuvo afuera y que hizo dudar a muchos. El Cuti fue el que el periodo más largo de recuperación ha tenido entre los jugadores argentinos. Sin embargo, el tipo dice, llega para jugar, porque claro, ese tipo de futbolistas probablemente no sienta dolor en una situación límite, pero puede sentirlo si hay un choque que va más allá de las posibilidades. Es probable que el tipo gaste hasta el final, de aquí hasta el final, todo lo que tiene, porque está claro que ayer empezó a gastarlo todo lo que tenía. Llegar entre algodones significa que vos llegas bien, que estás para jugar, pero que el mínimo roce con esa parte que tenés con alguna dolencia o que viene recuperándose de alguna dolencia, te puede obligar a tomar precauciones, que fue lo que inmediatamente hizo el entrenador. Lo sacó 5 minutos después, dijo, no. Porque cuando le preguntan el pibe, Cuti le dice, no, yo sigo. Cuti le dice, sigo. El entrenador comete, si querés vos, el error de decirle, ¿estás para seguir? Como para darle la posibilidad de que él diga, no, mejor, el tipo que se queda a morir. Claro. Se queda adentro a morir. Obvio. Porque, digamos, de eso están hechos estos tipos. Por algo son fori clase. ¿Me entendés? Sí, pues eso te distingue. Pipo, Sí. hay un tema, bueno, obviamente Messi se lleva la marca por todo lo que venimos hablando, pero Sí. también en un partido duro, contra un rival duro, contra tipos grandotes, rigurosos y ordenados, y qué sé yo, también hay que hablar del equipo, ¿no? De Scaloni, del equipo, y de cómo plantea y cómo cuando parecía que los austríacos se venían, te durmió el partido y de repente en un flashazo te metió un gol, ¿no? Entonces eso también llama mucho la atención de un equipo que, si bien nos entusiasmó aquel partido en el que no estuvo Messi y Argentina ganó caminando, y un par de partidos más en los cuales eso de la Messi dependencia quedó fuera de toda óptica, también hay que hablar de un equipo que te sorprende. Nos sorprende Messi, obviamente, pero todas las jugadas, incluidos los goles, Eduardo, fueron producto de burlar la presión. Sí. Todas las jugadas del primer tiempo de Argentina que terminan poniendo el penal, por ejemplo, ¿no? Son todas jugadas en donde vos burlás la presión, le escapás a la presión y ayer usamos una palabreja, descuajeringás todo el formato. Sí, claro. Total, claro. Ese es el objetivo. Hagan, yo siempre recomiendo ver los partidos estos en frío, cuando vos ya sabés lo que pasó, porque te permite acceder a detalles que en caliente difícilmente accedas. Pero si vos sacás la fotito o congelás, viste que ahora se puede congelar. Claro. Esto es espectacular de este tiempo, boludo. Vos congelás la imagen y podés verificar todos los detalles. Congelás, te vas a sacar la cervecita de la heladera y volvés. Bueno, son los tiempos. ¿Qué va a ser? Es con lo que nos toca transitar. Pero si vos haces ese ejercicio en este partido, cuando todo esto haya pasado, es decir, una tarde que estés con tu nieto nuevo, tu nieta nueva, y revivan esta instancia. Si te acordás ese día que el día anterior éramos rockeros y al día siguiente éramos abuelos, Claro. Pipo, pasó esto. Pipo, Sí. ¿En qué medida la Argentina se midió con alguien para que uno diga somos o no somos candidatos? Hasta ahora hemos jugado. ¿Austria es una medida importante o todavía no llegó un encuentro crucial? Mira, profe, acá hay tantas bibliotecas como autores. Una de las cosas que se le cuestionaba a Argentina, yo recuerdo que fue debate inclusive acá en el programa, los oyentes se tienen que acordar, fue que Argentina no se medía con equipos europeos. Sí. Entonces decíamos, no se mide con equipos europeos, entonces llega débil. Profe, Sí. Argentina no estaba en los planes de la cátedra mundial para ser candidato en este mundial.
Es candidato solamente para nosotros que lo vemos de acá, lo vemos de cerca y quizás también afectados por el afecto. Es decir, nosotros deseamos desear que sea candidato a Argentina. Todos sirven. Profe, aunque vos sientas que Argelia se resolvió, Argelia también hubo que parirlo, también hubo que trabajarlo. Después apareció Messi que te marca la diferencia y entonces te diluye a vos las sensaciones. Pero todos estos son mira, el único partido en el que Argentina puede darse el lujo de llegar, abre muchas comillas, relajado, es el del sábado que viene. Claro. En donde hasta yo me imagino, ¿se acuerdan que hemos estado hablando mucho en este último tiempo de aquella charla con Scaloni, aquel ida y vuelta en la Copa América? Sí, si Messi te pide, si Messi te pide que lo saques, vos lo sacás, vos le preguntás quién se pone y se saca del partido, Messi o vos, ¿quién es el que toma la última decisión? Bueno, quedó claro en el primer partido que a los 80 minutos fue Lío el que le hizo señas a Lionel diciéndole es algo. Y fue claro que ayer, aún, claro, el partido no estaba definido, estaban 1-0, iban 90 y pico de minutos, bla, 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 bla. Sí. Messi nunca miró al técnico para hacerle el gesto de salgo, se quedó hasta el final y vaya si valió la pena. Claro. Bancame que tengo que hacer otro, dijo. Claro, el único partido al que Argentina en este mundial puede darse de ese lujo, si querés vos, de modificar, de cuidar, de preservar. El Cuti no va a jugar el sábado. No, probablemente. Quiero pensar, por ejemplo, para darte un ejemplo, pero ayer vimos que, ¿cómo se llama? El 3, Tagliafico, llegó y sumó minutos. Sí. Llegó y sumó minutos. Entonces, todos son medidas en una Copa del Mundo, profe. Quedás culo para arriba. Sí. Cabo Verde, ¿es medida para España? O para Uruguay. ¿Fue medida Cabo Verde para Uruguay? Claro. Vaya, si fue medida, casi le gana. Sí. Bueno. Sí, Marruecos la está rompiendo. Bueno, sí, pero Marruecos se le acaba la nafta a los 60. Sí, claro. Le pasó con Brasil y bueno, habrá que ver en el desarrollo. Pipo, bueno, seguiremos obviamente y eso es lo lindo, que el mundial, este mundial por lo menos no se va a terminar al tercer partido. Vamos a tener todavía oportunidades para seguir charlando de Argentina y de este extraterrestre. 18 goles del mundial. Bueno, nada, hemos tenido la enorme fortuna de ser contemporáneos de Maradona y Messi. No, eso ya no tiene nombre. Eso no tiene nombre. Sí, a dos monstruos absolutos adentro de la cancha en nuestra vida. Mira, buscando expliquetas, Edu, ayer, cuando terminó el partido, viste que yo me sugerí y le sugiero a todos que no nos hagamos problemas, que Messi es eso que no podemos nombrar en este momento. No nos preocupemos, pero me escribió un amigo, un colega de Liverpool, Eduardo, muy hincha del Everton, la fiera, diciendo qué alegría, qué sé yo. Bueno, esta cosa de los ingleses que también nos adoran, y así como nosotros queremos a sus rockeros, y este ida y vuelta que está por encima de cualquier conflicto histórico que tengamos con ellos, esto del amor-odio, ¿no? Y yo le escribí, yo creí que cuando terminó el partido en Qatar había visto todo, y me equivoqué. Me equivoqué. Pipo, te mando un gran abrazo. Seguimos en estos días. Que la vida nos ría y cante. Hasta luego. Eso está. Eso está. Hasta luego. A pesar de todo lo demás, el fútbol no nos tapa el bosque. Esto está clarísimo. No nos olvidamos el horror que estamos viviendo en Argentina, la manga de chorro que nos rodea, la miseria económica a la que estamos sometidos, pero déjennos disfrutar un poco del fútbol. El fútbol en esta tierra, el fútbol nos ha dado muchas alegrías en momentos muy espantosos y no nos hace olvidar a los Milei y a Dorni y a todo el ajuste, el superávit fiscal para reventar jubilados y discapacitados. Todo eso lo seguimos teniendo presente. No es que porque Messi haga 5 goles en el Mundial nos vamos a poner en modo idiota de olvidar lo que es la Argentina de hoy, que es catastrófico lo que está sucediendo para la gran mayoría del pueblo argentino.
una cosa no inhabilita a la otra. Déjennos disfrutar un poquitito. Todo lo demás, lamentablemente, sigue estando allí. 10:25 en la transición ordenada. Como país, y por eso en Colegadal, Fumba Caservo, Panu Somaire. La Argentina parece patas para arriba, pero no todo está perdido. Transición ordenada, de lunes a viernes de 10 a 12, en AM 530. Muy bien, y decíamos, no nos olvidamos del horror de lo que sucede en Argentina y la preocupación por lo que sucede a nivel regional, lo que sucedió en las elecciones en Chile, lo que también te alarma con respecto a lo que pueda pasar en Brasil y lo que sucedió en Colombia, que lo comentamos ayer, que sigue allí, es una moneda en el aire, aunque la ultraderecha ya se arroga el triunfo, pese a un montón de planteos, pero bueno, nos va a poder explicar un poquitito mejor ese panorama, un señor que sabe bastante del asunto, el editor de Internacionales de Página 2, el señor Santiago O'Donnell, que ya está en comunicación con la transición ordenada. Santi, muy buenos días, aquí Fabregat y el señor Sergio Wisniewski, te saludamos. ¿Cómo estás? ¿Cómo andas, Edu? ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo andas? Hola. Buen día. Santiago, ¿en qué momento se podrá saber? En este momento es una puja dialéctica entre la ultraderecha y el candidato más izquierda de Colombia en un resultado que en primera instancia preocupa y no sabemos si se puede llegar a dar vuelta o qué. ¿En qué situación está Colombia hoy? Sí, como decís vos, hay un conteo rápido, creo que es una diferencia de aproximadamente 200.000 votos a favor del candidato de la extrema derecha, de la Espriella, y ahora viene el conteo definitivo. Hay antecedentes en la elección anterior, el pacto histórico, o sea, el partido de izquierda del candidato Cepeda, consiguió remontar 400.000 votos en el conteo definitivo, así que no sé si se va a dar, como dicen, que el rayo cae dos veces en el mismo lugar, pero hasta que no se termine el conteo, digamos, todavía está abierta la elección, pero como decís vos, con perspectivas muy pesimistas, ¿no? Claro. Santiago, ayer decíamos, y hoy uno lo repite, y a fin de cuentas tampoco da para extrañarse tanto, porque en Argentina estaba clarísimo los efectos del plan económico, y sin embargo el año pasado el mileísmo, los libertarios sacaron un muy buen resultado electoral, pero es inevitable preguntarse qué sucede en Colombia, que teniendo a la vista los resultados de esa clase de pensamiento y de ideología y de manera de plantearse un gobierno, aún así eligen opciones que está claro en Argentina, está claro en Estados Unidos, donde también hay recorte de planes sociales, está claro cuáles son los efectos y aún así consiguen el voto. ¿Hay manera de explicarse esto? Sí, maneras hay ahora. Hay demasiadas maneras en realidad, ¿no? Voy a ensayar algunas, pero me parece que la clave la diste vos en la introducción, ¿no? Cuando mencionaste Chile, mencionaste Perú, digamos, por un lado hay un giro hacia la extrema derecha que te diría que es un fenómeno mundial y si nosotros recordamos la famosa década antineoliberal acá en la primera década del siglo, donde casi todos los gobiernos viraban a la izquierda. En general, Latinoamérica, o históricamente, no tengo el dato exacto, pero me parece que siempre hemos sido un poco los que marcamos tendencia en el mundo, ¿no? Que somos los primeros en subirnos a ciertas tendencias políticas. Y me parece acá que el rol de Estados Unidos es clave, y no lo digo de una manera buena, ¿no? Estados Unidos, yo creo que históricamente cuando Estados Unidos se olvidó de Latinoamérica y nos descuidó fue cuando mejor le fue, y esa década es un buen ejemplo, ¿no? Claro. Pero Estados Unidos está interviniendo muy fuerte en las elecciones, ¿no? Y como dijiste vos también, con un presidente de ultraderecha. En el caso de Colombia, por ejemplo, a mí me parece que no es un dato menor que sin ninguna prueba, o por lo menos ninguna evidencia que yo haya visto mínimamente creíble, lo ponen a Petro en la lista de personas vinculadas al narcotráfico, y de hecho
hay una retórica constante de Trump y de funcionarios americanos acusándolo de narco, y esto sumale que toda la campaña se lo vinculaba a Petro con la guerrilla, que es un tema, digamos, bastante traumático y que siempre ha sido históricamente en Colombia, desde que empezó en estos procesos en la década de 70 del siglo pasado, siempre ha sido un tema difícil para los candidatos, digamos, que tratan de actuar dentro del campo democrático. Entonces le piden que condenen a la guerrilla y bueno, y todo eso que siempre ha sido difícil para la izquierda. Y yo creo que todo este tema digamos, de esta estigmatización, también hay que recordar de dónde partimos, ¿no? Colombia debe ser el país más derechista de la región, o sea, esta es la primera vez, Petro fue el primero y único presidente de izquierda que tuvo Colombia. En Colombia hay fácilmente 30 bases militares de Estados Unidos, más que en ningún otro país latinoamericano, y siempre ha sido un poco el foco de la presencia americana en la región, ¿no? Y a todo esto, si le agregamos que tampoco, o sea, uno podría pensar que a pesar de todo esto, quedó muy cerca el pacto histórico y la izquierda de seguir en el gobierno, tiene una representación parlamentaria muy fuerte, o sea, no es que hizo una mala elección, pero bueno, como siempre decía Néstor Kirchner, y estoy de acuerdo, las elecciones se ganan o se pierden por un voto, ¿no? Sí. Y acá claramente la izquierda lleva las de perder. Santiago, acá Sergio Viñecki, el tema con estas derechas y estos personajes outsiders de la política que están teniendo tanto éxito, da la impresión de que podemos caracterizarlos, sabemos lo que vienen a hacer, sin embargo no se ha encontrado un discurso efectivo para contrarrestar esta movida. Uno nota que los sectores nacionales y populares no tienen un buen discurso que haga mella en las poblaciones para contrarrestar estas líneas. ¿Vos a qué lo atribuís? Si es que es cierto lo que estoy diciendo, ¿no? Sí, qué buen punto el que haces, Sergio. Yo mira, me quedo siempre con una frase de Álvaro García Linera que se la escuché hace muchos años, te diría mínimamente 5 o 6 años, cuando recién empezaba a aparecer este fenómeno. Y él decía, la izquierda no se puede dar el lujo de tener corrupción y no se puede dar el lujo de tener déficit fiscal. Y cuando hablaba de déficit, yo no hablo de déficit cero, no hablo del recontrajuste, hablo de tener las cuentas más o menos en orden, ¿no? Y me parece que esa crítica de García Linera es muy buena, ¿viste? Me parece que hoy en día lo que estás viendo es que los sectores moderados, ¿no? Y bueno, lo vivimos acá en la Argentina en la última elección, ¿no? Entre la promesa, digamos, de algo que por ahí no sabes si se va a empezar a crecer la inflación, si va a saltar el dólar o si no tenés una cosa clara. Me parece que en Colombia el mejor ejemplo son los votantes de Sergio Fajardo, que era un tipo más de centro, que salió tercero, que se supone que se maneja dentro de la democracia y que uno esperaba que pudiera apoyar a Cepeda. ¿Por qué no lo apoya? ¿Viste? Y ahí pierde la elección, ¿no? Y me parece que esto es lo que está pasando, que digamos en este momento muchos de los sectores moderados que en otro momento podían haber apoyado a la izquierda se inclina a la derecha, y me parece que estos son los dos factores, ¿viste? Porque si vos te pones a ver los dos gobiernos más exitosos de la región, de Latinoamérica, y te diría, no solo de la izquierda, todos, si vos incluís todo lo de la derecha y todos los gobiernos de izquierda, al irse del gobierno, ¿quiénes eran los que tenían los índices más altos de aceptación? El número 1 es López Obrador y el número 2 es Lula. Entonces vos decís, bueno, cuando la izquierda, ¿y qué tenían en común esos dos gobiernos? Los dos tenían, digamos, la macroeconomía muy bien, o sea, y no se lo puede acusar a ninguno de los dos de no haber hecho transformaciones sociales, de no haber distribuido el ingreso, pero lo hicieron siempre dentro de las posibilidades de esos países, ¿no? Claramente no es lo mismo
Brasil o México, que son dos potencias en la región, que Bolivia o Paraguay, pero digamos... Santiago, sumemos a Cristina, que se va con una plaza llena aclamándola, ¿no? Habiendo perdido la elección. No, seguro, pero yo te estoy hablando directamente estadísticamente, ¿no? Son números altísimos, ¿no? En el caso de Petro es casi del 70%, en el caso de López Obrador es casi del 70%, en el caso de Lula es arriba del 60%, no, seguro. Me parece que si haces un buen gobierno y no te... Fíjate, en Bolivia, por ejemplo, es como que la pelea entre Arce y Evo Morales directamente destruye el MAS y destruye digamos la herramienta política de la izquierda y queda todo servido para que entre 5 o 6 candidatos de derecha prácticamente desconocidos se peleen la elección y termine ganando Rodrigo Paz, ¿no? Y ahora tenés la crisis que tenés en Bolivia. Entonces sí es cierto que hay una tendencia mundial, sí es cierto que los vientos soplan para esa dirección, pero por otro lado hay claros ejemplos de resistencia. Toda la historia del Frente Amplio en Uruguay es otro ejemplo, digamos, de una propuesta con institucionalidad y con racionalidad económica, que creo que es lo que están buscando los sectores medios en digamos, el movimiento más nacional y popular, y me parece que sobran personas y programas así, y es cuestión de juntarse y venir con nuevos. Yo creo que, por ejemplo, y si tomamos el caso de Argentina, para mí el eslogan "volveremos" es un muy mal eslogan, porque más allá de los buenos recuerdos y todas las cosas buenas que hubo durante el kirchnerismo, me parece que el electorado que quiere seducir, o sea, el electorado medio, el que a veces acompaña y a veces no, está buscando algo más moderno y superador, no el anti, sino algo mejor que lo que está pasando ahora. Claro. Y me parece que otra parte del problema justamente es no entender o no reconocer por qué ganan las extremas derechas, qué es lo que la gente apoya, porque es mucho más fácil decir son todos unos hijos de puta, son todos unos desagradecidos, no entienden nada, que tratar de ponerse a entender. Evidentemente la gente en la Argentina, para mí, la inflación y el dólar son dos fetiches que, si vos me preguntás a mí, yo prefiero que haya inflación y que los salarios acompañen a que no haya inflación y que todo el mundo se muera de hambre. Pero claramente hay acá un fetiche con la inflación que ha pasado a ser prioridad en la Argentina, y cualquier gobierno que baje un poco la inflación a cualquier costo, aunque destruya la industria, aunque destruya todo, consigue el apoyo popular, y me parece que eso es lo que hay que rever. Santiago, aprovecho que tocamos a Argentina para salir un poco del panorama internacional, porque digo, vos publicaste hace muy poco el libro sobre el hermano de Mauricio Macri, Mariano, Las Confesiones, se llama así el libro, hermano. ¿Cómo ves este intento de resurgimiento que está haciendo Macri, que me parece que juega mucho con, también apuntando a ese votante medio? Los libertarios son tan salvajes que el macrismo no parece haber sido tan grave, ¿no? Entonces parece Mauricio Macri estar queriendo meterse en ese costadito de resurgimiento, cuando hace un par de años claramente no tenía la más mínima posibilidad. Pero ¿qué ves ahí que puede llegar a suceder, o es un intento fútil del Macri presidente? Sí, yo lo veo más por lo segundo, o como un intento de instalar un candidato. Sinceramente, si ves la historia de Macri, prácticamente desde que tiene 20 años se movió con testaferros, digamos. La excepción fue cuando fue presidente, que dio la cara. Yo cuando me puse a investigarlo, me llamó mucho la atención justamente eso, ¿no? La cantidad de testaferros. Es como el tipo, por ejemplo, es el claro líder, por no decir el presidente, porque no tiene un cargo formal del grupo económico que heredó del padre, y no tiene ningún cargo en ninguna empresa de los Macri. O sea, maneja todo el CEO del grupo Macri, que aparte se llama Mafioli, le responde directamente a él, pero él primero le pasó sus acciones a sus hijos no les gustó nada, porque claramente hay un montón de
de cuentas sin pagar y un montón de ilícitos ahí pendientes o presuntos ilícitos, y entonces después se la transfirieron al hermano Gianfranco, ¿no? Que a mi juicio es el más vulnerable en el sentido, o sea, una vez Macri pierde el poder, pero creo que en la famosa filtración del Lago Escondido quedó claro que el macrismo junto con el Grupo Clarín y la familia judicial son el verdadero poder real, porque ellos pudieron frenar una filtración que era totalmente gravosa para ellos. Toda la prensa la cayó, mientras que Milei no pudo frenar de la misma manera la filtración del 3% del Andis, de la discapacidad. Entonces me parece que tiene mucho poder y mucha cobertura, esto ustedes lo saben mejor que yo, en los tribunales, pero me parece que yo no lo veo. Esta cosa de la reposera también por ahí tiene algo de mito, porque no sé si es un vago como se lo pintó, porque es difícil llegar hasta donde llegó siendo un vago, pero sí me parece que no es un tipo al que se está muriendo por volver a la presidencia, sino lo que quiere es preservar el poder a toda costa. Y aparte lo que decís vos, realmente pintar a Macri como republicano con la manera en que se ha comportado en los últimos 30 años es muy difícil de creer que es sincero, ¿no? Me contaba gente. Yo tengo un amigo que de la infancia que trabajó con él, ¿no? Y siempre hablaban de esto de que está Mauricio y está Macri, ¿no? Tiene el grupo más prolijo y tiene el grupo más republicano, como quieras llamarlo, y después tiene el grupo mafioso. Y cuando las papas queman, siempre se inclina por el grupo mafioso. Y cuando necesita poner la buena cara, saca a relucir a esta gente que por ahí es de la derecha, esa que extrañamos, ¿no? Que era un poco más honesta, más ilustrada, digamos, además, claro, más ilustrada, menos brutal, ¿no? Santiago, te agradezco el tiempo y la charla hasta cualquier momento. Te mando un gran abrazo. Al contrario, muchas gracias, Edu. Nos seguimos hablando ahí por la redacción y como siempre un cariño a las madres. Muchas gracias. Santiago Bodón, el analista internacional, editor de la sección El Mundo en Página 12, hablando de Colombia y de unas cuantas cosas más. Lo conoce bastante. La charla con Mariano, Macri, han revelado algunas cositas que quizá Mauricio querría mantener en las sombras. Tomo también lo que dijo Santiago. Milei ya se aseguró que Clarín empiece a bajarle el tono a toda crítica al gobierno, a Dorni, a todo ese asunto. Le autorizó que el grupo Clarín hoy sea casi, casi no, tiene más poder que el presidente, esto está clarísimo. Telecom y Telefónica unificada. Ya está. Le autorizó todo, vas a ver cómo de a poquito. Hoy todavía está Dorni hablando en la tapa de Clarín, señala nueva maniobra para ganar tiempo y evitar la interpelación. Maniobra que ayer lo comentamos un poquito. Es probable que tenga éxito, van a conseguir blindarlo en el Congreso una vez más, a este corrupto, con todo lo que eso significa, pero en este gesto de tomar la pizza, en este caso más que una pizza, ¿no? Estamos hablando de algo bastante más importante. Ahí hay claramente un nuevo gesto de poder para el grupo Clarín que va a ser aún más poderoso de lo que ya era, no es poca cosa. Y todo este grupo de periodistas indignados por la corrupción de Adorni, van a ver cómo se desindignan. Y se van a indignar por Florencia Peña, por Insaurralde, que ya sabemos que Insaurralde era un corrupto. Chicos, Kicillof lo echó al día siguiente a Insaurralde. Adorni lo tenemos ahí hace 3 meses y medio, cuando le aparecen hasta los flippers de $8.000. Esa es la gran diferencia. ¿Qué nos van a decir a nosotros de este lado el personaje que era Insaurralde? Sí, ya sabíamos, pero ese tipo fue separado casi inmediatamente del cargo que ostentaba. Entonces ahí hay un matiz, ¿eh? Sí, es cierto, todo es cierto, pero hay un matiz muy importante en la defensa cerrada y los Milei gritando en el palco del Congreso, Manuel, ¿no? Me parece que es distinto. Pero también hay que reconocer, se indignan por Insaurralde. El tema de la corrupción, con toda la importancia que tiene, no es el tema central de este gobierno. Si este gobierno no tuviera un solo chorro, sería igual de grave de lo que es. Grave, tenés razón. Y hay como una cosa que la ves con el grupo Clarín, ya no le va a importar más, a la Nación tampoco le va a importar más. Ellos siempre surfean la ola. Y el Círculo Rojo lo único que quería era garantizarse que el plan económico va a seguir. Si Milei se caía demasiado en las encuestas, iban a proponer otro. Si no se cae, sigamos con Milei, que insulte un poco, no pasa nada. 10:45. Estamos en la transición ordenada aquí en AM530 hasta el mediodía. Hacemos la primera pausa comercial y retornamos al aire. Gracias.
Noticias en la tele, noticias en el diario, noticias en el cable, noticias en la red, noticias en la radio. Transición ordenada. Tratando de surfear el caos argentino. Para aprender a volar, entre tanta gente de pie, hay una radio que nunca se apaga. No corras más. Prende la radio. Prendete. AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal. Seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. Cintia García está en AM530. Gerardo Ferreira. Eras vicepresidente de Electroingeniería cuando te lleva a declarar Stornelli. Te voy a decir claramente cómo son las reglas de juego, me dice. ¿Ese fue Stornelli? Es Stornelli. Estás detenido por la ley tanto, yo ni sabía que ley. Si te arrepentís, me dice, te vas con Mimi y Federico que te están esperando en el pasillo. Y si no me arrepiento, no, si no te arrepentís vas a tener que ir a la cárcel. ¿Y de qué me tengo que arrepentir? Dice, de haber colaborado con esos mugrientos, me dice. ¿A quién te referís? Le digo yo. Dice, el matrimonio que estaba ahí en la Rosada. Digo, ¿vos te referías a Néstor y Cristina? Sí, me dijo él. Yo no tengo nada que arrepentirme. A las 12, La García, en AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. ¿Qué tienen en común ella que vive en Carlos Tejedor y él que vive en Tapalqué? Que hoy pueden estudiar una carrera universitaria sin irse de su ciudad. Con Puentes, la universidad llega donde estás. Más de 50 centros universitarios en 80 municipios, junto a 25 universidades públicas. Distintas carreras, miles de estudiantes y algo en común: estar cerca de casa. Con Puentes, la universidad más cerca. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. A las madres, las abrazamos entre todas y todos. No les vengo a hablar de lo mal que nos trata el gobierno. Las madres no esperamos nada de Milei, lo combatimos. No queremos sentarnos a hablar con él ni con nadie que venga de su mano. Pero las madres sí esperamos todo de nuestro pueblo. Seguimos la lucha como a ella le hubiera gustado y reclamamos una vez más la solidaridad de todos los que nos quieren. Colaboren, no importa si poco o mucho, lo que puedan. Todo suma, los necesitamos. No se olviden el alias, amigos.madres.plaza. Tu aporte económico es muy importante para seguir creciendo. Defendamos la memoria, un legado cargado de futuro. Súmate a este proyecto colectivo. Construyamos comunidad. Transición ordenada. Tratando de surfear el caos argentino.
Me van a perdonar que me ponga así de sensiblero, sí, tiene que ver. Es rara la sensación del abuelazgo, pero bueno, no lo puedo evitar. Le quiero mandar un gran abrazo al Chino, que debutó en esto de la paternidad y está sintiendo estas cosas que supieron cantar Gabriel Fernández Capello, más conocido como Vicentico, y señor Flavio, ¿no? Que dedicaron estas canciones a sus hijos, esta canción a sus hijos, después lo estuvieron tocando junto a ellos en el escenario, ¿no? Cerrando un círculo hermoso. Así que bueno, Chino, Juli, Helen, Germán, nos felicito a todos nosotros. ¿Cómo avanzan los chinos? ¿Cómo avanzan los chinos? Sí. China es la nueva potencia. 10:51 en la mañana de AM530. Saludamos a nuestro periodista de calle, al señor movilero Martín Suárez, a quien le decimos buenos días y le preguntamos dónde anda. ¿Cómo andás, Martín? ¿Cómo estás, Eduardo? Bien, con mucho calor hoy aquí en la ciudad de Buenos Aires. Sí, estamos despojándonos de ropa. Qué frío, chicos. Qué fresco. Amo esta temperatura igual. Es junio, claro, ¿qué esperábamos? Amo esta temperatura igual. Ante todo, felicitaciones, Eduardo. Muchas gracias. En un mundo donde la natalidad baja todos los días, creo que el 40% en los últimos 10 años, traer un pibe, una piba a este mundo es un gesto de audacia, sí. ¿Sabes qué? Este aporte que hace la familia Fábregas es terrible. Sí. Valentía. Pero bueno, te cuento dónde estamos hoy. Nos vinimos a la legislatura porteña, aquí en Perú 160, a contarte aquellas cosas que aprovecha hacer Jorge Macri mientras todos los medios de comunicación están con el tema Manuel Adorni, que hay que estar con el tema Manuel Adorni, pero también hay que contar lo que ocurre en la ciudad de Buenos Aires por este pacto político que existe entre La Libertad Avanza y el PRO, que gobiernan prácticamente de manera conjunta, y todo esto es aprovechado por el jefe de gobierno Jorge Macri para llevar adelante un montón de ajustes, recortes, que lamentablemente no salen en los medios de comunicación. Aquí en la legislatura, diputados y diputadas de la ciudad exigen que el jefe de gobierno responda rápidamente un interesante pedido de informes, Eduardo, que fue aprobado recientemente y que indaga sobre un recorte que hizo en la alimentación de miles de estudiantes porteños. Se trata de un recorte de más de 3.300 millones de pesos, me pierdo con tantos ceros, pero es increíble, 3.300 millones de pesos que Jorge Macri y su ministra de Educación, Mercedes Miguel, realizaron sobre las viandas escolares, que es esta alimentación que lleva en bandeja a las diferentes escuelas de la ciudad de Buenos Aires, y aquellas que tienen comedores dentro de los establecimientos educativos se cocina ahí en vivo y en directo. Este ajuste se realizó a principios del mes de abril de este año, pero el gobierno porteño no dio ningún tipo de argumento de por qué llevó adelante este recorte y tampoco qué fue lo que hizo con esa plata. Viste, cuando se habla de subejecución, es una plata que ya está ejecutada y está planteada para gastar en un determinado lugar y que después vos la traspolás, la pasás a otro sector y la terminás gastando, qué sé yo, en seguridad, en baldosas, claro, o en lo que te imagines, en alimentación para los chicos de los barrios populares, cosa que nunca ocurre aquí en la ciudad de Buenos Aires, pero bueno, no dio argumentos, no dio ningún tipo de señales de dónde fue ese dinero. La ley del Ejecutivo porteño tiene 30 días, dice, para responder este pedido de informe, pero con todo lo que viene ocurriendo a nivel nacional, la crisis alimentaria que vienen padeciendo los pibes, es prácticamente urgente que lo haga para saber también dónde fue ese dinero y que sea reincorporado a las viandas escolares. Hace minutitos hablamos con la diputada porteña del Frente de Izquierda, Danina Biasi, que hizo la presentación de este pedido de informes y brindó algunos detalles más. Si te parece, lo escuchamos, Eduardo. Esta medida de recorte presupuestario, el gobierno la acompañó también por medidas de modificaciones, por ejemplo, de horarios, para no tener que darle de comer a los chicos. Se trata de una medida que disminuye la cantidad de viandas que entrega el gobierno de la ciudad, pero también la calidad de las viandas, porque en algunos casos se ha reemplazado un plato de comida hecho en regla para que los chicos puedan comer al mediodía por un sándwich de condiciones absolutamente precarias desde el punto de vista nutricional. Diputada, esperan que responda cuanto antes este pedido de informe sobre el recorte de viandas escolares, cómo son los pasos, cómo sigue ahora el tema. Los ritmos
del gobierno de la ciudad y de la legislatura de la ciudad son extremadamente lentos, burocráticos y realmente un insulto para lo que son las principales preocupaciones de las y los vecinos de la ciudad de Buenos Aires. En muchas oportunidades el gobierno de la ciudad se retrasó incluso en la presentación de este informe, y a partir de eso también esperamos poder avanzar en la decisión de que no se rebaje la calidad de la alimentación que se le da a los... Bueno, hay un dato importante que tiene que ver con un relevamiento que se hizo con datos oficiales de la legislatura, que casi el 60% de los pedidos de informes que hace la oposición no le responde nunca el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. O sea, cuando se sienten increpados o así apuntados con el dedo, dicen, no, esto no me conviene, o sea que no lo respondo. Cuando tienen la obligación legal, ¿no? De responder cada una de las cosas, no solamente lo que le pregunta el bloque oficialista, sino sobre todo lo que le pregunta la oposición. Déjame que agrego un datito más. Aparte del recorte en las viandas escolares de 3.300 millones de pesos que llevó adelante Jorge Macri, se suma también otro recorte que tiene que ver también en la alimentación, pero lo hizo de una manera muy morbosa. Vos sabés que funcionan clubes de chicos en algunos establecimientos educativos que son extracurriculares, o sea, funcionan los días sábados, cuando la escuela ya está inactiva de lunes a viernes en el ciclo lectivo. Eso es como para empezar a trabajar paralelamente con los clubes de barrio, ¿sí? Y que los pibes no estén tanto tiempo en la calle. Bueno, la escuela abre sus puertas y van los chicos ahí y hacen diferentes actividades que son extracurriculares. Reciben también viandas escolares en una menor medida porque es un almuerzo que funcionaba a la 1 de la tarde. ¿Sabes lo que hizo el gobierno para quitar esas viandas? Me lo puedo imaginar. Adelantó la hora de ingreso a las 9 de la mañana y adelantó también la hora de salida para no recibir esa vianda del almuerzo. Es algo miserable. Porque además estamos hablando, ¿no? Hay que decirlo una vez más, estamos hablando de la ciudad más rica y más desigual del país, ¿no? Una ciudad que no tiene precisamente problemas de ingresos fiscales, ¿no? La ciudad de Buenos Aires es una máquina de generar guita. Entonces, ni siquiera tiene la excusa de el no hay plata de Milei. Es claramente una decisión política, no económica. No, y aparte la cantidad de baldosas que se cambian en esta ciudad. Sí, o sea, pocas veces algo tan clasista, ¿no? Porque los recursos están, pero se usan para cosas que tienen que ver justamente con lo contrario. Se usan, yo diría que tiene un discurso muy, muy contra el sector popular, ¿no? Esta invasión a la villa. Bueno, lo que hablaba el Pitu Salvatierra ayer, claro, ¿no? Del descuido total y claramente desdeñar el sur de la ciudad, ¿no? Bueno, Jorge Macri cambió el tema de las baldosas, a diferencia de Larreta. Larreta sí cambiaba las baldosas cada 4 o 5 meses. Ahora vos ves que las baldosas están rotas, evidentemente, porque no hay cambios, pero cambió la forma de gastar esa plata de manera injustificada en supuesta reestructuración de infraestructura de los subtes. Vieron que cada 2 por 3 hay subtes que están cerrados, estaciones. Bueno, cambió la forma de hacer algo más vistoso, por ahí algo más agradable. Ahora, cuando vos entras a esas estaciones, que fueron remodeladas hace poquito, ya están destruidas, ¿no? Sucias, mugres, con olor a meo, bueno, todo lo que te puedas imaginar, y es realmente preocupante la situación, porque gotea más que en el peor rancho que vos ingresaste en tu vida cuando hay una tormenta. Sí, ni hablar de cosas más esenciales al servicio como la frecuencia de los subtes, de un medio de transporte carísimo como es el subte, sobre todo teniendo en cuenta el corto recorrido que tiene el subte porteño, ¿no? Además podés estar 10 minutos esperando un subte que cuando viene además no podés subir porque está atestado de gente, ¿no? Hay varias cosas que son de una pésima calidad de servicio. Cuando te aumentaron 10 veces el pasaje, aparte, ¿no? Está 1.600 mangos ahora, y vos decís, flaco, ¿quién se puede tomar un trayecto tan corto que sí, que por ahí llegás un poco más rápido que el colectivo, que te saca de un apuro, pero te recorta 4 o 5 minutos más, pero está 1.600 mangos? Es una locura. ¿Y de qué depende, Martín, ahora de que esto se pueda revertir? Mira, primero tiene que argumentar el gobierno porteño qué hizo con esa plata, dónde fue, dónde hizo la transacción. Y después, bueno, la legislatura tiene la potestad de apretar, si se quiere, en el buen sentido de la palabra, para que el Ejecutivo diga, bueno, está bien, vamos a dar marcha atrás con esta medida y le vamos a reincorporar los 3.300 millones de pesos a las viandas escolares. Ahora, los pibes tienen hambre hoy. Claro, sí. Y todo esto que te estoy hablando yo,
llevan 3 o 4 meses, pero los pibes no comen hoy. Y hay muchos de esos chicos que van a las escuelas que tienen esa única comida diaria, que es lo que comen en las escuelas porteñas, ¿no? Martín, un gran abrazo, gracias por tu laburo. Hasta mañana seguramente que volveremos a tomar contacto. Abrazo, Edu, y felicitaciones nuevamente. Muchas gracias. Martín Suárez, periodista de calle, nuestro movilero estrella aquí en la AM 530. Hacemos una pausa comercial y después el señor Wisniewski quiere adelantar su tema de conversación el día de hoy. Sí, hay una expresión muy conocida que se llama pan y circo. Sí, sí. Bueno, estamos con circo sin pan. Sí, no, el pan no. El pan te lo debo, justamente de eso se trataba la nota. Sí, exactamente. Vamos a hacer una pequeña historia de cómo se aplicó en la Argentina el circo sin pan. Como cantaban, creo que eran los Defcon 2, que decía poco pan y pésimo circo. 11 horas, 1 minuto, ya volvemos en AM 530. En Argentina a veces parecen suceder las mismas cosas una y otra vez. Transición ordenada. 2 horas de radio en el destino circular. Transición ordenada. En AM 530. En este reino del revés, donde un ladrón es vigilante y otro es juez, hay una radio que nunca se apaga. Prende la radio, prendete. AM 530, 20 años. Somos radio, somos comunidad. En Lanús trabajamos por una ciudad más segura. En estos 2 años triplicamos el patrullaje sumando 127 vehículos, 38 motos y 385 agentes. Incorporamos 80 cámaras de videovigilancia y un nuevo anillo digital con 40 lectoras de patente y 10 pórticos en nuestros accesos. Instalamos 430 alarmas vecinales y lanzamos la app Lanús Segura, un acceso más rápido a nuestros servicios de emergencias. Lanús Gobierno, la ciudad que nos merecemos. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. Alimentos cooperativos. Producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11 34 31 2928. Seguinos en Instagram como @alimentoscooperativos. ¿Qué tienen en común ella que vive en Carlos Tejedor y él que vive en Tapalqué? Que hoy pueden estudiar una carrera universitaria sin irse de su ciudad. Con Puentes, la universidad llega donde estás. Más de 50 centros universitarios en 80 municipios, junto a 25 universidades públicas, distintas carreras, miles de estudiantes y algo en común: estar cerca de casa. Con Puentes, la universidad más cerca. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Todo lo que hay bajo el cielo. Globalización con características chinas. De Juan Facundo Musiacchia. Un ensayo imperdible para conocer la política exterior china en el nuevo tablero mundial y su incidencia en la Argentina y Sudamérica. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Te esperamos en nuestra librería café en Adolfo Alsina 685, Capital Federal. Ediciones Sicus. Libros para una cultura de la integración. ¿Tu negocio necesita más clientes? Entonces necesitas estar donde la gente escucha, mira y participa. Hoy, la radio ya no es solamente radio. En AM 530 tu marca entra a una comunidad real. Aire, streaming, redes sociales y menciones en vivo. No importa si tenés un comercio, una pyme o un emprendimiento. Armamos campañas accesibles, creativas y pensadas para que inviertas mejor y vendas más. Porque cuando una marca conecta con una comunidad, se vuelve parte de la conversación. Mándanos un WhatsApp al 11 64 19 16 50 o escribinos a nuestro mail anunciosam530@gmail.com y armemos juntos una propuesta para tu negocio. Transición ordenada. Tratando de surfear el caos argentino.
con Eduardo Fábregat y Sergio Buñeschi. Seguimos atravesando la fresca mañana de la ciudad autónoma de Buenos Aires, tratando de llegar a todo el país. Ustedes saben que nos pueden seguir a través del streaming de YouTube, en la aplicación de AM530, en el sitio web de AM530 o con la vieja y querida Radio Se Pica para sintonizar la transición ordenada, momento en que se dispone a brillar el señor Sergio Wisniewski. Me dispongo a brillar. Bueno, brille, Wisniewski. Vamos brille. a hablar del circo sin pan. A ver, estamos en un tema que es el siguiente. Sabemos que el Mundial es un enorme circo, lo sabemos. Eso quiere decir que no miremos los partidos, que no hablemos de fútbol. Imposible, imposible. Tampoco podemos ser algo que no somos. El fútbol nos late desde siempre. Ahora, no perdemos de vista que es un circo y que sirve el circo muchas veces para tapar cosas. La expresión pan y circo surgió durante el Imperio Romano, esto lo saben casi todos, a principios del siglo II después de Cristo. El poeta Juvenal es el que parece que la imprimió, que la inventó, cuando dijo que el triste espectáculo y la imagen que da el pueblo de Roma, al que veía como una multitud de parásitos que se limitaban a obedecer el capricho de los emperadores, y dice, ahora cito, ¿qué hace esta turba de los hijos de Remo? Por Rómulo y Remo, por si hay algún distraído, de los hijos de Remo. Desde hace tiempo, exactamente desde que no tenemos a quien vender el voto, este pueblo ha perdido su interés por la política, y si antes concedía mandos, hace legiones, en fin, todo deja hacer y solo desea con avidez dos cosas: pan y circo. Bien, si bien el circo, que sea bueno, pero que venga con pan. Claro. En este momento no hay eso, no es el lema del neoliberalismo, del capitalismo actual, es circo, si es bueno o no es bueno es otro tema, pero no pan, pan no. Sé un emprendedor y ganate el pan emprendiendo, en una moto. Pedítelo por Rappi. La frase en latín era panem et circens. Total, nadie sabe latín. En España, en el siglo XIX le decían pan y toros. Entendemos. Claro. Hoy sería pan y fútbol. Repito, no hay pan. La novedad en todo caso pasa porque el fútbol se ha convertido desde hace mucho en la principal atracción para el pueblo argentino. Y un maestro de esto era Carlos Menem. Maestro desde el primer momento. Ustedes fíjense, esta lo habrán escuchado 1.000.000 de veces, pero yo creo que no nos vamos a cansar, cómo inaugura el ciclo lectivo en Formosa, delante de las miraditas de los niños, inaugura el ciclo lectivo con estos 40 segundos inolvidables. Va a licitar un sistema de vuelos espaciales, mediante el cual desde una plataforma que quizás se instale en la provincia de Córdoba, esas naves espaciales van a salir de la atmósfera, se van a remontar a la estratosfera y desde ahí elegir el lugar a donde quieran ir. De tal forma que en 1 hora y media podemos estar desde Argentina, en Japón, en Corea o en cualquier parte del mundo. Yo tardo más de 1 hora y media en venir de Cardales hasta acá, pero repito, más allá del delirio, esto lo está diciendo delante de las caritas de los chicos de Formosa Escuela Pública, que escuchan al presidente de la Nación hablándole de naves espaciales. Decir esto. Obviamente que sabemos mucho de circo. ¿Qué otra cosa fue el Mundial 78? ¿Qué otra cosa fue la inversión multimillonaria en 5 estadios que garantizar que haya ese circo? O incluso en 1982, cuando el Mundial en el que iba a debutar Maradona, y no solamente que iba a debutar Maradona, sino que iba a debutar dentro de la selección campeona del mundo, estamos hablando de un atractivo sin igual, se decidió anunciar la rendición de Malvinas el día anterior a que empiece el Mundial. Cosa que nosotros inaugurábamos porque éramos los campeones del mundo. Eso se calculó muchísimo y el día anterior había venido el Papa para hablar de paz. Es decir, que tenemos 3 días seguidos el Papa. Al otro día se anuncia la rendición, al otro día empezaba el Mundial, como tipo, piensen en otra cosa. Claro. Lamentablemente perdimos y ahí el circo no funcionó. Y también la normativa que sacó la dictadura militar. En 1982, el Barcelona, el Club Barcelona de España, había comprado a Maradona. Maradona se quería ir y la dictadura sacó un decreto prohibiendo esa venta, diciendo que
cuando un jugador es de la selección argentina, no se puede vender. Eso, obviamente, hoy en día no lo podría aplicar porque el capitalismo le ha ganado a ese tipo de censura. Claro. El negocio está por encima. Y la FIFA más poderosa que nadie. Por supuesto, pero ahí la ley era, si es de la selección y es menor de 22 años, no se puede ir. Menem, obviamente, cuando comprendió todo esto, arrancó su gobierno haciendo, por ejemplo, una presentación con el equipo nacional de básquet en el Luna Park. Era increíble ver a los tipos de 2 metros al lado de Menem, que no se caracterizaba por ser alto, jugando al básquet con ellos. 3 años después, en un partido de exhibición, jugó al tenis con Gabriela Sabatini. Después Menem jugó con la selección argentina. Y montaron un show en el que Macaya Márquez entraba al vestuario. A Menem le estaba haciendo masajes el masajista de la selección argentina. Y Macaya, como para hacer un juego, en eso estaban todos prendidos, le preguntan a un Menem recibiendo los masajes, ¿qué le dice Bilardo? ¿Usted habla con Bilardo? Y Menem contesta, lo peor es que lo contesta en serio, dice, no hace falta, los que tenemos conocimiento del fútbol, no hace falta que hablemos. Dice Menem. Alfonsín también cayó en esta. Alfonsín ofreció el balcón de la Casa Rosada para que Maradona y todo el equipo campeón del 86 pudiera festejar desde ahí. Y esto se remonta hace mucho porque Agustín P. Justo, que fue presidente de facto argentino, había empezado a ir a los partidos de fútbol cuando arrancaba la fiebre futbolera, y de hecho entró al vestuario de los jugadores y se preguntó por Bernabé Ferreira. Dijo, quiero conocer a la persona que ocupa más lugar en los diarios que el presidente de la Argentina. Claro. Y estamos hablando de la década del 30. Pan y circo es algo que siempre hemos tenido entre nosotros, y hay una curiosidad que pasa con el peronismo, una curiosidad con el peronismo y los mundiales, sobre todo el gobierno de Perón. Los 2 mundiales que hubo durante el primer peronismo, la Argentina no participó. Y era potencia mundial de fútbol. No participó en el Mundial de 1950 porque había habido una huelga de jugadores que pedían que no les pongan un tope máximo a sus salarios, y como se les puso un tope máximo a sus salarios, decidieron irse todos, o gran cantidad, 400 jugadores de los mejores de la Argentina, se fueron a jugar a Colombia. Así arrancó el fútbol en Colombia, porque en Colombia no tenían esa regulación. La Argentina quedó vaciada de jugadores de fútbol, y en el 54 tampoco participó la Argentina en el Mundial. No es que quedó afuera porque las eliminatorias, no, decidieron no participar porque estaban peleados con la FIFA porque no armaban el Mundial en la Argentina. Ya se había hecho en Uruguay, ya se había hecho en México, no se hacía en la Argentina. Pero lo más loco de todo es la última presidencia de Perón, el último mundial que le hubiese correspondido durante un gobierno, porque en el 74 efectivamente la Argentina sí participó del Mundial de Alemania, pero Perón se murió el 1 de julio del 74, en pleno mundial. Era pleno mundial de fútbol y ahí se murió Perón. Por lo tanto, en lo que tiene que ver con Perón, no digo el peronismo, en lo que tiene que ver con Perón, los mundiales no fueron una forma de ejercer el circo, no digo que no hubo ninguna, no, claro. Por supuesto que la hubo, pero no fue en este caso el fútbol. ¿Es un circo el fútbol? Sí. Ahora, ¿qué hacemos con eso? ¿Qué hacemos con eso? ¿Es una pasión popular? ¿Lo ignoramos? ¿Tratamos de volcarlo hacia nuestro favor? Maradona te la hacía fácil. Maradona te la hacía fácil porque te la politizaba él mismo. Claro. Pero ¿qué hacemos con un tipo como Messi que no te la politiza o en todo caso se junta con Trump, va al muro de los lamentos? Todo eso lo sabemos. Pero ¿qué hacemos? Nos convertimos en la secta de los que amargamente dicen no al fútbol, no participemos de esto. ¿Hacemos eso? Estamos en un dilema. Por lo pronto, en mi caso personal, tengo que reconocer, grito como loco los goles de Messi. Claramente, sí, porque lo que decíamos un rato, profe, nos vamos a negar una pequeña alegría, sabiendo, si tenés claro, si no eliminás de tu conciencia todo lo demás, no me parece que sea, ¿no?, de rendirse al circo, disfrutar un poco de lo poco de la poca alegría que nos da eso. Exactamente, gritamos el gol y después denunciamos todo el plan económico de Milei. Pero totalmente. 11:15 en la transición ordenada. Cerrar la canilla, abrir la puerta, bajar la escalera, correr el bondi, cargar la sube, llegar tarde, apurarse, correr otra vez, no parar un segundo. Para el caos, prende la radio. Transición ordenada. Mal.
Hablando de pan y circo, ayer empezamos el partido de Argentina con una deuda externa y lo terminamos con otra, ¿verdad? Sí, Luciana, buen día. Luciana Glesser en el piso de la transición ordenada. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Qué lujo estar acá, en esta mesa de notables. Pero fue un poco así, ¿no? Terminamos más endeudados de lo que empezamos. Así es, y mediante alguna maniobra contable ya burda, ¿no? Digo, Caputo tenía esto de la elegancia del trader en la creatividad contable y en encontrar los dibujos. Digo, comparado con Adorni, todavía no conocemos la declaración jurada del ministro, pero seguramente está mucho mejor cerrada y habla de cientos de millones de dólares. Ya no hablamos de un flipper, sino que hablamos de paraísos fiscales. Y acá perdió ya toda elegancia y en una maniobra muy burda descuenta 20.000 millones de dólares de deuda externa entre abril y mayo. Una curiosidad que se detecta en un informe de deuda que publica el Ministerio de Economía y que pasa bajo el radar periodístico, que curiosamente agarré el viernes, terminé temprano, me destapé un vino y dije, a ver estos cositos, a ver si dicen algo, y descubrí esto, que había bajado 20.000 millones de dólares la deuda entre abril y mayo. ¿Era el vino o era verdad? No, eso dudé, por supuesto, lo primero que hago es dudar. Miraba la etiqueta y decía, ¿qué tiene? Entonces llamé a los que saben, les escribí a los que saben, me dice, estoy en un asado, pero bueno, ya que me decís esto, me dijo el ex presidente del Banco Central, un expresidente del Banco Central, suspendió el asado y me dice, efectivamente sí, ¿cómo puede ser? Digo, a ver, si la Argentina paga 20.000 millones de dólares, esto impacta en algún lado. Digo, las reservas, según la contabilización del FMI, siguen en terreno negativo, incluso concediendo alguna fórmula de contarlas un poco más benévola, 6.500 millones de dólares, con lo cual no había de dónde pagar. Bueno, esas costuras a la vista que deja el ministro, porque esto tiene que ver con la deuda que rescató el Banco Central, con guita que le dio el Banco Central por la propia evaluación de esas letritas. Digo, en una situación, digo, yo te debo a vos, te digo que la deuda vale tanto, entonces vos me tenés que pagar los intereses o la recomposición, con esa plata yo te vuelvo a comprar la deuda. Burdo, muy burdo para bajar estos 20.000 millones de dólares. ¿Pero por qué lo hace? ¿Por qué necesita hacer este dibujo contable que a todas luces nadie cree que haya pagado 20.000 millones de dólares de un mes a otro? Digo, no hay quien pueda creer esto. Para bajar la base de comparación para este nuevo endeudamiento. Entonces, cuando tenga que explicar cuánto salta la deuda en términos de porcentaje, el porcentaje le va a dar mucho menos porque la base de comparación es menor, el endeudamiento no va a ser tanto o la base de comparación no va a ser tanta. Lo que hay mucha expectativa en el mercado es justamente por esto, ¿no? Porque cada vez está más cerca de abrir las puertas del mercado voluntario de deuda, y esto hay que decirlo. Digo, el riesgo país volvió a tocar ayer mínimo histórico. Esto habla de la tasa de financiación, que es lo que está buscando Caputo para conseguir financiamiento en el mercado de capitales, y todo le está saliendo o va avanzando en ese sentido. La noticia de ayer es la habilitación por parte del gobierno nacional a que tome 5.000 millones de dólares más. Esos 5.000 millones de dólares los va a buscar en los bancos internacionales. Ahí se habla de la JP Morgan, el HSBC, el Deutsche Bank, que van a poner este financiamiento contra los avales que les dio el Banco Mundial y el BID. Esto es noticia de la semana pasada, cuando se hablaba de 1.500 y 500 millones de dólares. Eso no es guita líquida, sino que son las garantías para las cuales puede pedir guita a estos bancos. Con esa guita despeja la incertidumbre respecto al vencimiento, no solo del 9 de julio, sino que descomprime bastante el del próximo enero. Son los dos vencimientos más pesados. Y entonces, con esa mayor tranquilidad frente a que va a poder asumir sus compromisos, bueno, que baje aún más el riesgo, y ahí sí directamente a abrir Wall Street. Espera, quiere decir que no se va a pagar deuda, sino que se endeudó más para pagar esas deudas. Sí, se endeuda para pagar deuda, para conseguir más deuda. Digo, este es el circuito. Claro. Digo, pero es elocuente, digo, está explícito. En una economía que demanda más dólares que los que genera, digo, porque así la balanza comercial da positivo cuando vamos a la cuenta corriente, está muy ajustada, y si vemos el ritmo de dolarización, aún con las importaciones derretidas, porque justamente esto de la desindustrialización, el industricidio, la destrucción del entramado productivo tiene un sentido, forma parte del plan, digo, no los sorprende, como tampoco los sorprende el aumento de la precarización laboral, porque está contenido en el plan. Digo, Perú no tiene industria, Uruguay no tiene industria, Chile no tiene industria, y esos son los ejemplos a seguir.
Y lo propio con el trabajo, ¿no? El trabajo o la precarización o el trabajo sin las garantías que te da el 14 bis. Digo, ni 14 bis no tiene ni Chile, no tiene Uruguay, no tiene Perú. Entonces eso forma parte de acuerdo al plan. Deuda para conseguir más deuda. Ahora bien, ¿Argentina necesita financiamiento? Y a las claras sí, digo, es un país que necesita desarrollo. Pensar su desarrollo, qué tipo de cadena de valor, con qué potencial contás, con qué base. Bueno, sería muy interesante estar discutiendo, porque tampoco es que hay un modelo de desarrollo, no necesariamente tenés que desarrollar Techín, como se hizo en buena parte de nuestra historia desarrollista, o Javier Maganes Quintanilla. Pero esa discusión está ausente, porque para esa discusión necesitas un Estado fuerte. Entonces, ¿qué tenés? Deuda que financia esa fuga, que está financiando esa presión de salida que tenés permanentemente como drenaje de la economía. Y si bien esto está muy estudiado en la historia económica argentina, la relación directa entre los procesos de endeudamiento, Martínez de Oz, bueno, Menem se financió básicamente con privatizaciones, pero Mauricio Macri, y ahora este tercer o cuarto periodo, depende de cómo lo consideres, que tuvo su correlato lineal en la fuga. Digo, tanta deuda entró, tanto fue la fuga y las líneas van juntas. Y esa actualización, que fue muy estudiada en la historia económica por Eduardo Basualdo, ahora tiene su actualización y lo ves clarito. Sigue el mismo fenómeno, continúa de manera sistémica. Pero todo eso que estás nombrando vos siempre tuvo un final abrupto y trágico. Por supuesto, choca contra ¿Cuál es el límite acá? Choca contra un límite material y es la capacidad de financiamiento externo. En un modelo de valorización financiera que se sostiene por los flujos que entran, tanto en el saldo comercial, que podríamos considerarse el canal o la vía de ingreso de dólares genuinos. Pero ¿qué pasa con esos dólares genuinos? Este saldo comercial, ¿no? De vaca muerta y el petróleo como principal producto de exportación. Esos dólares van al mercado único y libre de cambios, porque el exportador, si vos vendés un barril de petróleo, vos te pagan en dólares y vos tenés la obligación de en un plazo liquidar esos dólares y hacerte de pesos. Entonces, cuando vos liquidas esos dólares, le das flujo a ese mercado y habiendo flujo, habiendo oferta, entonces no tensiona el precio, porque hay oferta disponible. Pero no se traduce en inversión en ningún sector de la economía, de no ficción. Quedan flotando ahí. Y que entonces alimentan, ¿qué? Una demanda. ¿Quién demanda esos dólares? Y quizás el mismo que vendió el barril, que se los vuelve a comprar, y eso ya inmediatamente es fuga de capitales, en la medida en la que vos compras $1, estás fugando capital, porque el billete, ¿qué es? Es un pagaré por tu fuerza de trabajo. O sea, vos te dan un pagaré que te dicen, con este papelito vas a transformar tu fuerza de trabajo en algún valor o activo. Entonces es un pagaré. Entonces, si te lo da el Estado argentino, claramente tu riqueza la tiene, o el producto de tu laburo queda en el Estado argentino. Si te la da el billete de Estados Unidos, transferiste tu capital de laburo a la Reserva Federal, que tampoco es el gobierno de Estados Unidos, porque muchas veces también lo pensamos como un monstruo homogéneo, ¿no? El gobierno, el imperio, que claramente está en disolución, pero lo que está detrás son las corpos. Ayer escuchaba al presidente electo de Colombia, a Abelardo de la Espriella, que entre todo lo que dice, ¿no? Mucho circo y mucha cosa así mileísta, el tigre y esa narrativa tan violenta, pero lo concreto que dijo es, voy a volver al sistema de capitalización jubilatorio. Digo esto, voy a revertir el sistema de reparto. A FJPs. Exactamente, y eso son las cajas. Digo, no es casual que se esté discutiendo lo mismo en todas las economías. Y ahí ves, ¿entendés? Digo, los gobiernos pasan, de la Espriella es uno más, Milei también, los BlackRock quedan y son los que están poniendo las reglas del juego, claramente. Luciana, ¿qué quiere decir esto de que Argentina va a poder lanzar deuda bajo la ley estadounidense? Eso generó mucha confusión, porque en el prospecto, a ver, Argentina tiene que transferir la jurisdicción de la resolución de conflictos a los tribunales extranjeros. A los Griesa de la vida. Exactamente, CIADIS, los Griesa. Y eso, bueno, lo explican o lo ponen como en los términos de, bueno, no brinda seguridad jurídica. Entonces, no confío en lo que pueda suceder, y es una manera en realidad de blindar el negocio. Porque después es un garrón tener un juicio en el CIADI. Porque un juicio en el CIADI, la guita en abogados que se gasta en la Argentina, digo, el drenaje de divisas que tenés ahí también en los estudios de abogados, bueno, Sullivan, los que nos salvaron de YPF Fortunas, la empalaron también. Sí. Entonces también es una forma de blindar justamente a los grupos económicos
de cualquier situación de reversión, como la intención de recuperar YPF, que hoy es lo que explica, además, que se hagan de dólares ellos, o sea que también hay ahí, digo, es la utilización del Estado en función de los intereses. Pero Bueno, esto no se tendría que haber votado en el Congreso porque estás decidiendo una profe, maniobra. vos Se también. lamentablemente se votó. ¿Se votó que sea así? Está contenido dentro del presupuesto la habilitación a un endeudamiento para este año, que si no me equivoco la cifra, porque no la chequeé antes de entrar, en el presupuesto se habla de 20.000 millones de dólares, que es justamente la necesidad de financiamiento que tiene entre este año y el año que viene. Necesita cerca de esa cifra, conseguir esa suma para poder pasarlo sin turbulencias, o son los cálculos que hacen desde Economía. ¿Por qué? Porque después no sabes cuál es el ritmo de la corrida. Digo, Macri se lo llevaron puestos. Digo, estaba todo su esquema económico, estaba agarrado solo una variable, que era la renovación de deuda en pesos, para que esos pesos no vayan en dólares. Entonces ellos mantenían eso. Cuando no le renovaron la deuda en pesos, se provocó, bueno, esto, le fue de la deuda en pesos y el freno, corrida, cepo, y la historia que vino después. Ahora esta semana hay un vencimiento muy importante y va a tener que ver con, bueno, cuánto le crea el mercado que va a conseguir esa guita, que va a tener alimentado a los leones, ¿no? Los dólares, para tener tranquilo ese frente, de quienes son los que dolarizan el excedente. Claro, se supone que hay superávit, ¿no? Superávit. Ahora, no se paran de endeudar. Entonces, No ¿cómo alcanza. No alcanza. Nunca es suficiente. Nunca es suficiente. Nunca es suficiente. La guita nunca es suficiente. Porque si no se entiende por qué los ultra megas millonarios siguen preocupados y haciendo cuentitas en libretas de almaceneros. Digo, que lo ves, o sufriendo. Digo, uno que tiene cerca o que ve a, no sé si los multimillonarios, pero ve gente que tiene mucha guita y vive como el orto. Digo, vive preocupada todo el tiempo por cómo multiplicar y hacer más. Digo, no tiene fondo eso, no hay fondo. No derrama. ¿Viste lo que nos pasa a nosotros con el chocolate? Bueno, A eso le pasa con la guita. Totalmente. Iba a decir el whisky, pero me rescaté, ¿vieron? No, y también en combinación con esta cifra, veía ayer que el INDEC está subiendo la tasa de desempleo y del trabajador pobre, o sea, es muy claro los universos y que todo marcha de acuerdo al plan. Íbamos más lento y ahora se acelera, pero yo creo que de un buen tiempo a esta parte estamos caminando hacia Perú. Y con un consenso también de buena parte de los dirigentes del campo nacional y popular. Como dentro de, bueno, este es el destino que tiene la Argentina, ¿no? Y ver cómo de alguna manera se le encuentra algún paliativo. Entonces decís, bueno, desarrollemos alguna cadena de proveedor alrededor de la minería. Pensando ya en muy chiquito, ¿no? Como una reducción de la política o de la discusión política casi ya al mínimo, a su mínima expresión, y creo que aporta mucho el chorrocentrismo de un lado y del otro a disminuir la discusión grosa, la profunda, ¿no? Sí. Lejos de eso. Pero volviendo al tema del superávit, que se lo come, por supuesto, la necesidad. ¿Qué es el superávit? Que le sobran pesos de acuerdo a la ejecución presupuestaria. Digo, es una estafa. Claro. Digo, si yo estoy pagando mis impuestos, si vos no me devolvés alumbrado, barrido y limpieza, me está cagando. Si yo pago alumbrado, barrido y limpieza y no estás haciendo nada, claramente es una estafa. Te estás quedando con mi guita. ¿Para qué? Para pagar la deuda. Y encima no te alcanza. Porque si contabilizamos los intereses, mayo, tenemos el resultado fiscal de mayo, dijimos 2 billones de pesos. Según sus cuentas pagó 1,5 billones en intereses, todo lo que tuvo que pagar, le quedaron 500.000, mentira, porque hay intereses que no está contando, que los paga al vencimiento, pero igual se generaron en el periodo, con lo cual ahí el déficit es profundo. No va a alcanzar y la necesidad de ajuste es permanente, porque a su vez cae la recaudación, porque necesitas una economía fría. Una recaudación que se explica por IVA, que está vinculado al mercado interno. Claro. Derecho de exportación, retenciones, bajaste todo lo que pudiste bajar. Les regalaste, bueno, sabemos, ¿no? Las reformas Hood-Robin de la estructura tributaria de este. Pero es un modelo que abraza, en el mejor de los casos, a un 20% de la población y a un restito que puede comer del comercio y los servicios asociados y deja afuera a las mayorías. Ahora, ¿qué les pasa a las mayorías que no pueden o no encuentran punto de acumulación de ese descontento también, ¿no? Es una pregunta. Uno de los avisos más significativos que uno ve en estos tiempos mundialistas, en estos tiempos de pan y circo, está bien, es un chiste, los publicitarios les encanta, ¿no?, trabajar el humor para la venta de productos y servicios, pero
Pero no sé si vieron el aviso en el que Mercado Libre envía a argentinos a Estados Unidos. No lo vi, me lo participan Scaloni y ¿cómo se llamaba? El defensor central de Boca, que hoy es Samuel, Walter Samuel. ¿No? Y ahí está bien, es un chiste, es una publicidad mundialista, pero bueno, está Mercado Libre detrás de todo esto, empresa en la cual uno le produce inmediata ojeriza por su propietario exiliado fiscal Galperín, pero me parece que hay un símbolo ahí, ¿no? Que dice, bueno, mandamos a argentinos por Mercado Libre a que vean los partidos del Mundial. Tremendo. ¿No? Tremendo. Somos una mercancía en el gran mercado económico mundial, el cual es esto lo que acaba de retratar cruelmente. Están diseñando permiso para generar más deuda, para pagar más deuda, que les permita tomar más deuda, que les permita pagar más deuda. Y así un ciclo sin fin al cual uno no le ve el final. O la forma de desactivarlo. El límite de financiamiento, pero te lo ponen los propios fondos, que es la que le hicieron a Macri. Claro. Digo, en el momento en el que dicen no te creo más, digo, y una señal en este sentido, bueno, empiezan a aparecer, ¿no? Aisladas, pero que el índice que se conoce como el índice de la Morgan Stanley, que voy a decir que ya hace años que no es de la Morgan Stanley, el MSCI, que lo compraron en el 2008, que decide dejar a la Argentina en standalone, es un palazo a esa narrativa. No es un palazo a esa narrativa que cada vez haya más trabajadores precarizados, no es un palazo a esa narrativa a la caída de la producción industrial, es un palazo a esa narrativa, esa calificación, porque eso sí le embarra la cancha en este sentido. Ahora, como la deuda es un negocio fenomenal, digo, mientras la vaca de leche todos tomamos, ahora cuando en el momento en que la vaca ya no da más leche, el golpazo y que eso lo paga la cuenta, ¿vos te pensás que la cuenta la paga el que estuvo prendido de la teta de la vaca? No, la cuenta la pagamos los mismos. Y a la deuda que toma el gobierno nacional, hay que cargarle la deuda del sector privado y de las provincias. Fenomenal. Estamos hablando de que subió la cuenta en 80.000 palos. Es un superávit comercial de como mucho en el escenario más optimista de 20.000. O sea, 4 balanzas comerciales. ¿Y eso quién lo va a pagar? Tenemos experiencias de estatización de deuda de los privados. Sí, varias, lamentablemente. Y están endeudándose a un ritmo del 9%, 8%, algunos consiguen al 7%. ¿Qué garantía hay de que tu empresa crezca al 7% para que vos puedas pagar intereses del orden del 7% también, ¿no? Digo. Ciro, te tenemos malas noticias, te amamos mucho, pero has llegado endeudado hasta las pelotas. 11:33 minutos, impecable Luciana Glesser, muchas gracias. Vamos a hacer la última pausa, la última tanda aquí en la transición ordenada de la 530. Se puede ir de acá para allá, de allá para acá y de vuelta otra vez, pero tratemos de ponerle un poco de orden. Transición ordenada, de lunes a viernes de 10 a 12, en AM 530. La soledad es un amigo que no está, pero hay una radio que nunca se apaga. Nunca de morir. ¿Por qué no se puede ser feliz en soledad? Prende la radio, prendete. AM 530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. Tronador. Agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. 12 libros con las grandes plumas que escribieron sus históricas contratapas. Hellman, Sacomano, Eva Giberti, Feynman, Hugo Soriani, María Moreno, Fresán, Galeano, Horacio González, Dalmaceto, Bayer. Este domingo en tu kiosco el primer libro, Osvaldo Soriano. Compra opcional 25.000 pesos con página 12.
Carlos Polimeni está en AM530. Daniel Vinelli ha regresado a la Argentina para celebrar sus 80 años, que incluyen 65 de trayectoria en la música. ¿Quiénes son a tu criterio los bandoneonistas tops de la historia argentina? Los mejores, los que a vos más te llaman la atención. Bueno, empecemos por Troilo. Troilo tiene un fraseo único que lo había heredado de Silla Cortiz. Luego, ese fraseo de Troilo lo tomó Piazzolla y lo desarrolló. Entonces hizo su fraseo. Con Piazzolla aparece Leopoldo Federico, que fue otro de mis ídolos. A las 14, la tarde con Polimeni en AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. 11-11, el periodismo con opinión que faltaba en la televisión. De lunes a viernes, 21:30, 11-11, por AR12, periodismo con opinión. ¿Qué tal? Comprensión de texto y contexto. Vuelve Contraeditorial. Un límite al discurso dominante. Dirigen Roberto Caballero y Gustavo Cirelli. La voz de la resistencia en medio del silencio la encontrás en www.contraeditorial.com. ¿Sabés qué le falta a tu carpeta de favoritos? AM530 somosradio.com. El nuevo portal de AM530, con un menú diferente en la agenda informativa de la Argentina. Noticias, información exclusiva, análisis de lo que pasa aquí y en el mundo. Grandes momentos de la radio. Entrá a am530 somosradio.com. Una isla en el gran océano de la red. AM530. Somos redes. Somos radio. El orgullo de saludar a un señor con el que hemos hablado varias veces aquí en el aire de la 530, pero estamos en un momento especialmente particular y en el cual me interesa mucho la mirada de Fernando Signorini, una eminencia de la preparación física, un entrenador de atletas de alta competencia que está en comunicación aquí con la Transición Ordenada. Fernando, muy buenos días. Aquí Eduardo Fabregat, Sergio Wisniewski y Luciana Glesser. Te saludamos en la Radio de las Madres. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo te va? Si me pueden dar un poco de retorno porque te escucho muy bajo. Ahí está operando el señor Seba Moquiola. Okay. Fernando, ¿ahí nos escuchas bien? Sí, perfecto. Bien, Fernando, qué difícil, ¿no? Al menos desde este lugar me interesa mucho conocer tu opinión en un mundial tan viciado de negocio y de un montón de cosas que no nos gustan ni un poco, y encontrarse con esta selección argentina y con este Lionel Messi que brilla de un modo que no nos esperábamos. Pero me interesa si tu mirada coincide, ¿cómo estás viendo esta contradicción entre una cosa y otra? ¿Sabés lo que pasa? Que yo lamento a lo mejor desalentar tanto, pero yo no estoy mirando, yo me juré a mí mismo hace tiempo que no iba a mirar en ningún partido que se juegue en Estados Unidos, por supuesto, porque no, de ninguna manera voy a ser una oveja más del rebaño que estos degenerados están manejando. Todo por capricho de un tipo que tal vez es uno de los peores genocidas de las últimas décadas de la humanidad, que se le ha ocurrido que ahora el fútbol también es de ellos y de los jeques árabes, y el fútbol es una construcción cultural de las clases populares, y de chicos que cuando están en esos lugares, vos lo sabés bien, no solamente el poder, sino una gran parte de la sociedad no solamente los ignora, sino que lo desprecia. Ahora resulta que hay que hacerle el juego a ellos, y yo no, de ninguna manera, pero esta es una posición personal, no tiene absolutamente nada que ver, ni quiero influenciar a nadie. Yo hago lo que yo quiero y pienso porque he visto tanto, y desgraciadamente, sobre todo a partir de estar tanto tiempo con Diego y ver la manera brutal en que lo instrumentalizaron, que también están instrumentalizando a estos chicos, porque nadie se atreve a rebelarse, absolutamente nadie ha dicho nada de todo lo que está pasando, esa solidaridad del que muchas veces se hablan y reclaman los jugadores de fútbol, pero nadie ha salido a decir nada o a solidarizarse con los muchachos de Irán que han sido brutalmente dejados de lado o criminalizados. De los árbitros tampoco, la asociación de árbitros, ellos que tienen la autoridad, no dijeron nada de un compañero de ellos que era el mejor árbitro de África y sin embargo fue dejado afuera por el capricho de estos tipos. Un jugador de Irak que fue
no sé, durante 7 horas y media interrogado. Entonces a Trump, ¿cuánto tiempo habría que interrogarlo? Años enteros, ¿no? Pero y sin embargo nadie dice nada y todos saltan y gritan, y yo de ninguna manera quiero ser parte de esa comparsa, tal vez porque, te juro, yo he visto cosas brutales de la manera en que se instrumentaliza a estos chicos, que cuando están en su lugar de origen, ya te digo, son tantos, y sobre todo aquellos que detentan el poder, ¿no? Muchas veces yo pienso que no se crea, Carlitos Tevez, que Macri lo quiere. Macri lo desprecia, pero lo necesita. Entonces esa hipocresía a mí sinceramente me ha llegado a hartar, y es por eso que he decidido de ninguna manera formar parte de, qué sé yo, de todos aquellos que salen a festejar cuando en un país que en este mismo momento está aumentando la mortalidad infantil por cada 1000 chicos nacidos vivos, está aumentando el analfabetismo, se está reprimiendo a los jubilados, se está desfinanciando el arte, se está desfinanciando las universidades, nadie dice más nada de Libra, nadie dice más del 3% de los discapacitados. Y dice, bueno, algunos dicen, pero ¿qué tiene que ver el fútbol? ¿Cómo que tiene que ver el fútbol? Al contrario, hoy el fútbol y los futbolistas serían un argumento extraordinario. ¿Te imaginas lo que sería que cuando estaban acá en Argentina concentrados para jugar en las copas o la clasificación al Mundial, todo el plantel argentino con la camiseta argentina, la réplica de la Copa del Mundo y el cuerpo técnico hubieran ido a encabezar la marcha de jubilados? A ver si la Burri se hubiera animado a reprimirlo, y hubiera sido, eso sí que les hubiera hecho dar un paso hacia la leyenda, porque en la historia van a quedar. En la historia queda mucho, en la leyenda queda muy poco, y ellos se están perdiendo esa gran posibilidad, más allá de todo lo que puedan conseguir desde el punto de vista deportivo, que sigue siendo también un buen argumento para ser el árbol que tapa el monte de los verdaderos problemas que tiene la sociedad y sobre todo el fútbol, ¿no? Hola Fernando, te saluda Sergio Wisniewski. Hola, ¿cómo te va? Recién justo hablábamos del pan y circo y de lo que representa el Mundial. Te siento como un cruzado, es interesante lo que estás diciendo, sos como una voz disonante en el medio de un océano que va para otro lado. Y al mismo tiempo, lo que me gustaría preguntarte, uno hace rato que ve que en las tribunas de fútbol, más que sectores populares, hay gente que tiene plata para pagar eso, porque está carísimo ir a una cancha cuando antes era un deporte popular. Sí, ahora, claro. ¿qué chances hay de dar vuelta a eso? Porque parece una misión imposible hoy por hoy. Pero ¿cómo? Pero sería posible porque alguien le tendría que decir, por ejemplo a los chicos de la selección argentina, que cuando se juega en cancha de River son 86.000 entradas a precios que son prohibitivos porque han transformado el fútbol en un deporte elitista. Alguien tendría que reunir al plantel y decirle, muchachos, vamos a hacer una cosa, vamos a pedir, a exigir la mitad de las 43.000 entradas a precios populares para que lo vea la gente, que soy como éramos nosotros antes de ser grandes jugadores, porque si ellos no hubieran sido grandes jugadores, ni ellos ni su familia podrían haber ido a la cancha a pagar esos precios. Y sin embargo nadie dice nada, y está todo bien. No está todo bien, está todo mal. Nadie dijo nada tampoco en el Mundial de Qatar de la cantidad de víctimas en la construcción de los estadios. Ningún jugador de la selección argentina, ningún miembro del cuerpo técnico, ni ningún dirigente se impuso para decir, ante la muerte de Eve, de Bonafini, vamos a salir con el luto en su memoria. Diego hubiera salido vestido de negro, de eso no me cabe duda. Entonces, transformarlos en ovejas del rebaño hace que el poder del fútbol cada vez sea más de los jeques árabes, de los presidentes, porque han detectado en el fútbol también, como decía en aquellos tiempos Marx, que el sistema siempre busca argumentos para dominar a las masas. Bueno, hoy he encontrado en el fútbol un argumento fantástico por la penetración cultural que tiene. Entonces yo no quiero saber absolutamente nada con todo eso. A mí el fútbol competitivo no me importa más para nada. A mí me importa la fase formativa para ayudar a los padres, a los profesores, a los maestros a guiar a los chicos camino del mejor individuo posible que la sociedad que está como está merece, espera y reclama para cambiar las cosas, como decía Tejada Gómez, hay que cambiar las cosas como la estaba. Si no cambia todo, no cambia nada. Porque digo, cuando están en esos lugares, ¿cuántos chicos de las villas miserias, porque de ahí salen los mejores, cuántos llegan a la universidad? Prácticamente ninguno. Si la misma ex gobernadora de la provincia de Buenos Aires, la señora María Eugenia Vidal, dijo sin ponerse colorada delante de la opulenta mesa de la sociedad rural, ¿para qué vamos a hacer universidades? Sabemos que los pobres no llegan. Entonces la señora no entendió que si la política no es transformadora de una realidad social que es espantosa, si no sirve para eso, no sirve para nada. Y el fútbol también. Si el fútbol no sirve para transformar, por el poder que hoy tiene sobre las masas, tampoco sirve para nada, ¿no?
Fernando, la única pequeña rebeldía que parece asomar tiene que ver con este invento, obviamente para vender publicidad, que se implementa en este mundial, de la pausa de hidratación, que también se está implementando en el fútbol argentino, y en el cual uno ve el pequeño gesto de rebeldía. Bueno, los públicos están silbando esto. Marcelo Bielsa se manifestó en contra de esto. Scaloni también señaló que la pausa de hidratación no tiene ningún sentido. Creo que algún otro director técnico también señaló el asunto. Está clarísimo que es simplemente seguir exprimiendo la vaca del negocio. Pero vos como conocedor del físico, además, y de lo que significa el rendimiento de un futbolista, es un absoluto absurdo detener el juego, convertirlo en 4 cuartos como si fuera un partido de básquet. No, bueno, todo forma parte de la adaptación. Si dentro de a lo mejor de 5 o 6 años los jugadores van a estar adaptados a ese cambio, pero por ahora claro que cambia. Además, desde el punto de vista anímico también, no es lo mismo para un equipo que a lo mejor va ganando 2-0 y está tranquilo y que le den tiempo al rival de recomponerse. Claro, pero yo digo, se queja los jugadores, se quejan los directores técnicos, pero yo pregunto, ¿que se jodan? ¿Para qué juegan? Que no jueguen, que fue lo mismo que dijo Diego en el Mundial del 86, que en esas condiciones de menor presión parcial de oxígeno, altísima temperatura y altísimo en Ciudad de México, no se debería jugar, porque atenta contra la capacidad de los jugadores de expresarse en su mejor nivel, y también del público, que tiene que estar con 50 y pico de grados en la tribuna. Entonces, ¿qué dijo el jefe de la patronal, Avalanche? Que los jugadores se callen y jueguen. Por eso fue que yo le dije a Diego, no te equivocaste, no te tendrías que haber callado y no tendrías que haber jugado y tendrían que haber parado el Mundial en el medio del Mundial. A ver quién juega. ¿Qué va a jugar, Infantino? ¿O los jeques árabes van a jugar? Que se jodan los jugadores. Que de una vez por todas reaccionen. El fútbol tiene que ser de los jugadores, más allá de que después decir, bueno, ¿de qué tipo de jugadores? ¿De Platini? No, Platini no, porque él también se alió al poder, pero hay jugadores maravillosos. Yo estaba pensando, a mí me encantaría que le pongan el micrófono, no sé, a gente como el Negro Enrique, como Juan Cruz Comar, hay jugadores muy pensantes que se niegan a ser parte del rebaño también. Mauro Amato, que está en La Plata. No, a ellos no, lo ponen a todos aquellos que dicen lo que el sistema quiere que digan para que no cambie absolutamente nada. Y acá hay que cambiar todo. Ayer justamente se cumplieron 40 años de aquella tarde mágica del Diego. ¿Cómo crece la figura de Diego Armando Maradona en ese lugar? A pesar de lo que decís vos, que bueno, que finalmente Avalanche consiguió su objetivo, pero claramente el Diego, frente a los micrófonos, decía unas cuantas cosas sobre el negocio del fútbol. Y en ese sentido, ¿qué impresión te produce ver una imagen generada por IA de Diego Armando Maradona promocionando un sitio de apuesta? Vomitiva, no sé de quién fue la idea, no sé cómo se pudieron prestar a eso, hacerle decir a Diego cuando él ya no puede ir en contra, algo que de ninguna manera hubiera aceptado, porque él tenía, en el fútbol también tenía ese concepto, ¿no?, de un fantástico argumento como para dejar de estupidizar al mundo, y sobre todo poner de por medio, no te olvides que hay jugadores de la selección argentina que hacen publicidad para la casa de apuestas, pero como nadie le dijo a estos chicos que eso está causando enormes problemas en muchísimas familias, porque los chicos, sobre todo en edad adolescente, han encontrado un maravilloso, qué sé yo, entretenimiento con eso, con los problemas que le pueden causar, inclusive muchos suicidios que ya se han verificado a lo largo y ancho del mundo. Y ellos hacen publicidad, tanto dinero necesitan, tanta avidez hay, pero nadie piensa, lo único que les... Entonces no, te repito, el fútbol, entrenar antes que nada es educar, pero parece que regalarle un libro, o no sé, o llevar a los planteles a la Exema, como alguna vez dijo Ángel Capa, o no sé, en Córdoba a la Perla, no, eso está prohibido, no, hay que mantenerlo cuanto más estúpido mejor, cuanto más frívolo, cuanto más grosero y vulgares mejor, porque así lo van a manejar más y mejor. Fernando, estás en una difícil, me gusta porque sos un atrevido. Sí, alguien tiene que decir estas cosas también, atrevido, claro. Pero lo que te quiero preguntar es, porque el fútbol nació amateur, fue un largo conflicto hasta que se hizo profesional.
¿qué chances hay de juntar clubes de barrio donde seguramente hay joyitas futbolísticas y hacer nuevamente que el fútbol sea un espectáculo popular? Lo veo más que difícil, pero ¿qué chance hay? ¿Tenés ganas de lanzar algo así vos? No, yo de hecho lo hago. Ayer mismo estuve en uno de ellos. Yo voy, inclusive me encanta ir a las villas porque yo soy más o menos alto, rubio y de ojos celeste, por más que no vea nada, pero yo necesité de un negrito villero para dar una vida que mi mejor sueño hubiera imaginado. Entonces, por respeto a él y por respeto a los chicos que son de esos lugares que generalmente son ignorados y despreciados, sobre todo por la gente del poder, mi compromiso es para con ellos, es para su familia. ¿Te das cuenta? Ayer mismo estuve ahí en el centro donde estudian los chicos de TEA, había 400 pibes, y yo les preguntaba eso, ¿para qué estudian? A ver, ¿ustedes se preguntaron realmente para qué estudian periodismo deportivo? ¿Desde qué lugar lo van a defender al fútbol como argumento cultural? ¿O ustedes van a seguir repitiendo lo que están repitiendo estos miserables que están en los principales programas deportivos, inexplicablemente disfrazados de saco y corbata para hacerlo más creíble, para decir las estupideces que dicen? Podrían estar directamente en pantalones cortos, ¿no es cierto? Pero bueno, pero hasta eso ha llegado, a que a través de los medios se siga diciendo esta barbaridad de que hay que ganar de cualquier manera. Ellos que no le ganaron nunca a nadie, que el segundo es un fracasado, que ganar no es más importante sino que es lo único que importa. Y después pasa lo que pasa, por ese tipo de mensajes que se bajan, puede haber sido también causa de que en Mar del Plata, 2 chicos de Aldo Civi, en Colón de Santa Fe, un arquerito que volvió y fueron los 3 dejados fuera de la convocatoria, decidieron poner fin a sus vidas con un balazo en la cabeza. Nadie dijo más nada de Mirko Saric, nadie dijo más nada de Manuel Ortega, que golpeó su cabeza y perdió la vida por culpa de la negligencia, de la irresponsabilidad dirigencial, porque ese muro tenía que estar a 5 metros y estaba solamente a 2, y sin embargo el día que él falleció, se jugó el Boca River, que terminó con el gas pimienta, pero como no hubo nadie que dijera no vamos a jugar porque están velando a uno de los nuestros, entonces bueno, es muy difícil, pero bueno, también yo conozco esa frase de un tal Che Guevara que dijo un paso atrás y para tomar impulso, en el objetivo de que esto tiene que volver a su cauce y hay que buscar también en la sociedad argentina el futuro en el pasado, que nos hizo conocido, reconocido, imitado y hasta envidiado. Y hoy estamos viviendo esta barbaridad que estamos padeciendo por culpa también de un gobierno que demuestra una insensibilidad y una incapacidad que es realmente preocupante, ¿no? ¿Dónde encontrar la belleza de eso que nos enamora tanto del fútbol, Fernando? ¿Dónde encontrás vos esa belleza? ¿En un picadito entre pibes, en un potrero? Claro. Sí, en la sonrisa de los chicos que juegan por el simple gusto de jugar, de divertirse, como dijo alguna vez César Menotti, ¿no? Que fue también de alguna manera el responsable de que yo un día me fuera de Lincoln a España para conocer cómo era este tipo que dice que el fútbol tiene que ser una maravillosa excusa para ser feliz, que ganar es importante, pero mucho más importante son los medios que se utilizan para lograr los fines, que la trampa es una porquería en el fútbol como en la vida. En eso encuentro, en la lealtad, en la nobleza que se tiene que desprender del juego. Pero bueno, acá en Argentina, si los que gobiernan, o para los que gobiernan el deporte y el fútbol, si fuera tan importante, bueno, yo creo que entonces los que manejan los destinos del deporte tendrían que ser gente mucho más capaz y con otro tipo de compromiso, inclusive afectivo. Pero si el principal referente del deporte en Argentina es Daniel Scioli, que ni siquiera es ministro, es secretario, ¿cómo secretario? No es tan importante el deporte, entonces él tendría que pelear para que fuera ministerio. Pero como él no sabe nada y tampoco le importa nada, ¿y por qué está? Y bueno, porque para pagar favores políticos, pero no, ahí tiene que estar en los lugares de decisión, tienen que estar los mejores a través de qué sé yo, de un examen de capacitación que los posicione en ese lugar. Ahí tiene que estar lo mejor, no cualquiera, ¿no? Fernando, te agradezco enormemente las palabras, el contacto, este tiempo al aire que ciertamente pone una nota que es necesario poner en estos tiempos en los que, bueno, la corriente comercial se lo lleva todo. Así que te mando un gran abrazo y muchas gracias por este rato. No, por favor, a ustedes. Hasta pronto. Suerte. Chau, chau.
Fernando Signorini diciendo cosas que sí, tanta razón tienen, ¿no? Contracorriente, ¿eh? ¿Cuántas cosas podrían decir los jugadores desde el lugar de poder que tienen? Sí. ¿No? Lo que pasa es que, bueno, es un poder muy limitado, ¿no? Porque todo lo resuelven diciendo, si sos menor, no podés saber. Eso es como no decir nada, al contrario, es como una especie de estímulo. Y entre muchas otras cosas, ¿no? En las cuales los jugadores podrían utilizar el poder que tienen, porque a cabo, si no salen esos 22 tipos a la cancha, no hay negocio. Pero cuesta mucho, ¿no? Entrar en esa convicción, en tener la convicción de que, la pausa de hidratación es un invento de ustedes para hacer más guita. Yo no quiero hacer pausa de hidratación, salvo que haya 40 grados, que sea necesario. O un whisky, ¿no? Está circulando una cosa hecha con IA que gasta esto de la pausa de hidratación. Dice, pausa de hidratación. Entonces aparecen los argentinos comiéndose un asado, los japoneses comiendo sushi, los ingleses frenan y toman el té. Pero sí es cierto que, bueno, ejemplos como lo del Diego, el Licha, que se expresa bastante firmemente a favor de lo nacional y lo popular en las redes, son pequeñas perlas de un mundo en el cual, como los gladiadores en el Panis et Circensis que citaste hoy, bueno, es lo que hay que hacer, hay que salir y pelear contra los leones y bueno, y por ahí te come el león. Entonces sí, te da un poco de pena que además de no expresarse más firmemente contra ciertas deformidades del negocio del fútbol, aparezcan diciendo alegremente, esta casa de apuestas te da el mejor gozo, pero guarda, si tenés 18 no vayas a apostar, guiño. Ese es ciertamente desesperanzador, ¿no? Y bueno, y mirá, Signorini además lo lleva hasta las últimas consecuencias, dice, no voy a ver un mundial que se haga en Estados Unidos. Increíble. Punto. Y San se acabó. 11:59. Mirá, en todo este contexto nosotros aún así convencidos de que podemos hacer ¿qué, señor Moquiola? Sí, mirar el lado luminoso de la vida. Crucificados y todo. Sebastián Moquiola en la operación técnica y puesta al aire en la producción y coordinación. Gary Castro, muchas gracias, compañero. Nicolás Pasos, muchas gracias, compañero. En el streaming que ustedes pueden seguir a través de YouTube, Ailen Pavón, en las redes Vicente Castro, en la producción audiovisual Mora Urzagasti. Muchas gracias, Luciana Glesser. Un gusto compartir la mesa. Cuando me inviten vengo, Está muy bien. Aquí te estaremos celebrando, señor Sergio. Mañana casi. Guarda, porque acá, viste cómo es, ¿no? Le das el meñique y te agarran hasta el hombro, hasta acá arriba. Señor Sergio Viñequi. Un gusto, amigo. Un gusto siempre. Ustedes se me quedan allí, pues ya viene Cintia García para la continuidad informativa y analítica de la AM530. Nosotros le ponemos fin a esta transición ordenada de día martes. Mañana a las 10 de la mañana estaremos nuevamente aquí abriendo el aire. Mi nombre es Eduardo Fabregat. Les agradezco la atención, la orejita atenta. Les deseo una gran jornada y tranca. Todo esto también pasará. Hasta mañana. Gracias. Just before